Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy sábado 24 de agosto. Vamos a iniciar un ciclo muy didáctico porque recientemente nos solicitaron que preparáramos algunos talleres para, para mostrar cómo se realizan aplicaciones de inteligencia artificial, de ciencia de datos, pero me solicitaron que pudiera aplicarse esto en un ambiente Mac. Yo no uso Mac, pero tengo una Mac y no la usaba para esto. Ahora siempre uso Ubuntu, pero dado que la gente también requiere usar sus ambientes Mac, pues me puse a investigar cómo yo puedo desarrollar en Mac. Una de las primeras tareas es poder tener un ambiente y una de las cosas más importantes es poder generar y crear archivos de texto con un editor de texto de programador. Yo uso desde hace décadas, muchas desde que empecé con este tipo de trabajos, el ambiente Emacs. Hay otros muchos, pero Emacs es el que siempre nos acompaña en todos lados y ha tenido el éxito de décadas. Entonces vamos a desarrollar, entonces hay muchas formas de instalarlo. Afortunadamente en la Mac generalmente ya viene instalado, si no se puede instalar con muchas herramientas, eso no es problema. Yo supongo que ya lo tenemos instalado y en ese contexto, pues para checar que sí está instalado, nos vamos al ambiente de aplicaciones. Y en aplicaciones buscamos donde dice Emacs y ahí lo vamos a encontrar. Aquí está Emacs, aquí está el ambiente, pero este ambiente no está instalado para ser fácilmente utilizable en un ambiente de programación que en general los programadores desarrollan en la terminal y les interesa usar Emacs en la terminal y no tener que hacerlo solamente a través de las aplicaciones interactivas del navegador de Finder de Mac, ¿no? Entonces, lo que se hace es configurar cómo vamos a mandar llamar el ambiente Emacs, pero desde la línea de comando. Y eso es muy importante empezar a entender que la programación y todo lo que hacemos con la computadora se realiza por medio de archivos de programación de la ruta de un archivo importantísimo, del bash, de la parte interactiva, o del Corn Shell, o del ambiente de interacción con el sistema operativo que tenga el sistema operativo. Y en este contexto vamos a configurar este conjunto de pasos para que en la línea de comando podamos usar el ambiente Emacs. Entonces, lo primero que tenemos que es ubicar que sí existe el directorio Emacs app dentro de application y ver las versiones que se tengan. Y eso está en el directorio application diagonal emacs.app diagonal context, diagonal Mac OS, y ahí está el programa que se llama Emacs, y yo voy a usar el NW, que se permite hacer versiones en línea comando, interactivos en una ventana, sin abrir más ventanas, sino simplemente en la ventana donde estamos trabajando, se abre la terminal. Entonces aquí ya en este contexto, el día de hoy, pues chequé y sí se encuentra, y aquí me dice de qué tamaño es, e inclusive de qué tipo es, que esto es un shell, es un shell ejecutable, ¿no? Un shell script, como dice ahí. Es un programa texto que manda a llamar a los programas binarios en realidad. Entonces, ya lo ubicamos, si existe. Entonces, para poder ejecutarlo en línea de comando y que se pueda ah, ejecutar desde cuando yo le digo Emacs en la línea de comando, tenemos que meter en el path, es decir, que es un concepto de la ruta de donde se ven los programas, eso. Entonces, hay un path o una ruta, que es una variable
que en general todos los programas binarios que se ejecutan en general en la línea comando están en user local bin, que es un directorio, y ahí debemos meter el programa Emacs, ¿no? Entonces, para poder meter en esa ruta hay que hacer lo que se llama un enlace simbólico, que es un symlink, y copiar esta ruta que tenemos aquí en application-emacs.app.content diagonal Mac OS diagonal Emacs-NW, copiarlo de manera simbólica, es decir, no se copia el código, sino simplemente se hace una nueva ruta sin tocar el código para poderlo meter en el pad y para poder ubicar cuál es el valor de la variable de ambiente del shell de la ruta de pad, hacemos echo $pat. Y entonces ahí nos dice cuáles son las directorios donde se van a buscar los programas que yo ejecuto en la línea. Entonces aquí, pues ahí hay un chorro porque pues esta máquina la está usando para muchas cuestiones de programación. Entonces, aquí hay muchos y aquí vemos que si hay user bin, user local bin y entonces tenemos estos elementos, ¿no? Entonces, así ya vamos a ubicar que vamos a hacer el enlace simbólico y vamos a meter lo que significa poner el ambiente Emacs en la ruta. Y eso lo hacemos, checamos que esté, aquí se encuentra, ya lo vamos a poner aquí y eso se hace con la línea que está acá arriba, que es la que le dice la ruta que yo tengo, origen, que es John Application, Emacs App, Context, Mac OS, Emacs NW, ese programa que está ahí, que sí existe, que lo checamos, que está arriba, que sí existe, aquí está, ¿sí? Ese vamos a hacer un enlace simbólico, por eso es la instrucción ln-s, y lo vamos a meter en el directorio user local bin con el nombre Emacs. Con esto, como esta ruta user local bin en el contexto de la programación shell, que es el bash, ahí esa ruta está en el pad, al hacer eso, nuestro programa Emacs ya se va a poder ejecutar en línea de comando. Y para checar que sí fue puesto, ahí le pusimos ls-l, ese archivo, y ya lo encontramos que se encuentra el día de hoy, 24 de agosto, a las 10:23, se hizo esto y ahí ya se encuentra el programa y me dice claramente que user local bin Emacs pone una flecha y dice que eso es realmente el programa que está ejecutando. Me dice que es el application Emacs, es lo que se llama un enlace simbólico. Bueno, entonces son detalles que es importante tener para poder ejecutar. Después se puede hacer una versión más ligera de Emacs, que es el Emacs Client, cliente, y también hacemos lo mismo para el Emacs Client, que es una versión más ligera de Emacs, y se hace lo mismo. Lo metemos también en la ruta user local bin Emacs Client y así tenemos las dos opciones, el Emacs y el Emacs Client como ya parte de nuestro ambiente para poder ejecutar y el Emacs Client ya es el binario, etcétera. Entonces así ya tenemos en la ruta de la máquina que es eh, el $path, el ambiente, ya se encuentran ahí el Emacs y el Emacs cliente. Ahora, para que esto quede de manera permanente, lo vamos a tener que modificar un archivo de configuración de la programación bash, que puede ser que se llame el bash RC o el bash profile, ¿sí? Son dos archivos que cada uno tiene su importancia, punto bash profile y si no, el punto bash RC. ¿Cuál es el que se usa? En la Mac se usa el bash.profile y en general esto es lo que tienen y así es. Entonces, aquí en nuestro caso vemos de cuál es el contenido del archivo .bash profile que se encuentra en la ruta de arranque del usuario, que es en nuestro caso es user diagonal saxa, y ahí se encuentra
el programa .bash profile, que es un archivo de configuración del ambiente bash. Aquí yo tengo un ambiente con Anaconda y Conda, y entonces ya me modificó, y lo importante es que aquí ya me dice cuál es el path, etcétera, y ya tenemos la versión que en el ambiente ya de trabajo tenemos claramente la parte importante, que es ya se encuentra el ambiente Emacs. Una vez que he hecho esto, en general hay que reiniciar para que lo tome en consideración al arranque. Se puede hacer sin hacerlo, pero es mejor hacerlo más sencillo. Reiniciar la máquina, y una vez que ya reiniciamos la máquina, entonces, después nos metemos a una ventana del shell, y vemos en dónde nos encontramos en user em, Saxa. Y si yo le digo echo dólar $path, me va a decir cuáles son la ruta de los programas cuando yo ejecuto en un ambiente, cuáles son, dónde se encuentran, y ahí me dice todos los lugares donde va a buscar en el orden que está indicado. Primero user Saxa OPT, Anaconda 3bin y todos los demás, porque Anaconda es uno de los ambientes que siempre arranco y ya está instalado, pero dentro de la ruta de todos los que encuentra user local bin, es que es donde pusimos nuestro programa Emacs. Y si le indicamos eh, eh, que nos indique en una línea de comando este, em, dónde se encuentra Emacs, where is Emacs, entonces ya nos va a decir que el binario, la ejecución del programa Emacs, se encuentra en el directorio user local bins, como ya así lo configuramos. Y esto es la primera parte, porque con el editor Emacs vamos a poder editar como archivos de texto, hacer programas, hacer muchas cosas, que es cuando necesitamos generar archivos de programación texto, .python, .p o etcétera, que los tecleamos en vez de usar editores más sencillos como Vim, como el mismo Office de Word, que se puede hacer y guardar como texto. El editor por excelencia de los desarrolladores es Emacs. Hay otros, Sublime y todos, pero el más utilizado en décadas, tiene muchísimos años de existencia Emacs, pues es este editor. Entonces, con esto cerramos esta primera fase, que es cómo configurar el editor de textos de los programadores de toda la vida, como es el caso mío. Pues Emacs tiene toda la historia, es el editor por excelencia de Unix, y nació hace muchísimas décadas, y hay muchísimas versiones para todo ambiente, y con Emacs se puede instalar versiones que entienden los lenguajes, entienden, por ejemplo, programación C, entiende los programas Python, de Java, y puede ayudar a hacer síntesis y muchas cosas, porque es un ambiente de programadores. Y con esto cerramos esta primera cápsula, donde podemos indicar que hemos hecho todo un ambiente para poder programar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.